Buenos días. Vamos a empezar con las jornadas de expertos en Adobe. Hoy vamos a tener tres charlas de los Adobe User Group. Una va a ser la que nos va a dar Ignacio Lledó sobre Photoshop y retratos en Photoshop. Y las tres personas que vienen hoy a hablar tienen la característica de que son Adobe, llevan la comunidad de Adobe de una de los programas o de las técnicas aquí en España, ¿no? Yo creo que va a ser bastante interesante. Ignacio Lledó es especialista en Photoshop, ¿vale? Es certificado en expert en Photoshop CS5, corrígeme si me equivoco en algo, y tiene más de 20 años de experiencia en el sector. Ha trabajado en la empresa privada, Compostela. Y luego también es videoformador de, no sé si conocéis, unos vídeos que están muy bien en internet que se llaman Video to Brain, y da clases de hecho es el profesor que más cursos de Video to Brain tiene. Y bueno, yo creo que ese puede ser muy interesante. Y entonces va a ser una charla sobre Photoshop, pero también va a tener un poco de taller o de cómo se puede llegar a hacer alguna cosa. Entonces, sin más, os dejo con Ignacio Lledó y nada, muchas gracias por asistir. Me oís todos bien, ¿no? Incluso sin micrófono igual también me oís. Bueno, como os ha dicho Elad, soy instructor certificado por Adobe Photoshop y tengo el primer grupo de usuarios que se dedicó a Photoshop. Hoy en día se ha ampliado un poco el abanico que tratamos dentro del grupo de usuarios, pero en principio era única y exclusivamente centrado dentro de Photoshop. Dentro del grupo de usuarios quiero que tengáis en cuenta que lo que intentamos es hacer un punto de unión con diferente gente profesional o amateur para compartir conocimientos online. Sí que os agradecería que si tenéis inquietudes, queréis saber cosas o queréis comunicar determinadas cosas, los grupos de usuarios de Adobe son unos núcleos muy buenos para poder transmitir esa información, ya que detrás siempre suele haber una cantidad de profesionales y de amateurs que tienen una serie de conocimientos muy amplios y podemos completar nuestra formación entre nosotros. Yo no sé si vosotros trabajáis en solitario, trabajáis en equipos, si conocéis el sistema que sea que utilicéis de Adobe, pues no sé si sois de vídeo, de fotografía, de programación, pero siempre que nos comunicamos con profesionales de nuestro sector o que tienen nuestras mismas expectativas, conseguimos sacar ideas nuevas y completar las ideas que tienen los demás. Por eso sí que os aconsejo que si tenéis inquietud en eso, busquéis el grupo de usuarios de Adobe que más se amolde a vuestro perfil para poder colaborar conmigo o con mis compañeros que vendrán después a hacer las diferentes exposiciones. Bueno, como digo, yo venía aquí a hablaros del retrato. Photoshop ha dado un paso adelante dentro de lo que sería el retoque fotográfico y el retrato, sobre todo a partir de que salieron las capas. Las capas, luego veremos en un taller práctico, en un ejercicio práctico que quiero comentaros, las capas, como digo, la prestación que nos han dado es no perder en ningún momento la información original de nuestras imágenes para poder retocarla. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros a mitad de un proceso de retoque queremos recuperar algo de la información original, si trabajamos con una estructura lógica por capas, no vamos a tener ningún problema, vamos a poder recuperar esa información sin mayor contratiempo. Antiguamente, y cuando digo antiguamente estoy refiriéndome a hace 10 años, antiguamente ese concepto no estaba. Cuando retocábamos algo teníamos que ser muy conscientes de lo que estábamos haciendo. Hoy en día podemos experimentar mucho más precisamente por eso, porque no perdemos la información. ¿Cuántos de aquí trabajáis con Photoshop? Somos pocos, así que todos trabajáis aprendiendo. Todos estamos así, Yo también estoy aprendiendo. Vale. Si alguno, como somos pocos, si algún término no lo entendéis, me interrumpís, me preguntáis y yo os lo explico sin mayor problema, ¿vale? Entonces, como estaba diciendo, dentro del retrato hay diferentes niveles de retrato. Tenemos que tener en cuenta diferentes posibilidades o diferentes variaciones. Por un lado, están los retratos que no son destructivos en cuanto a la composición. Por ejemplo, nosotros aquí
Este es un retrato muy sutil en el que hemos cambiado la piel de la modelo, hemos suavizado, hemos quitado algunas formas, pero verdaderamente no hemos modificado lo que sería la modelo. Normalmente cuando estamos hablando de retrato hay dos tipos de retrato. Uno el que sería el retrato para lo que sería portada de publicación, por ejemplo, y el otro lo que se denominaría reportaje social. Está claro que si en un momento dado nosotros retocamos una foto de bodas, no le vamos a poder cambiar la cara a la novia. Por mucho que tenga una peca o un grano que no nos guste, son suyos. Con lo cual, ahí no vamos a poder trabajar. Sin embargo, cuando estamos trabajando para imágenes que van a ser publicadas en revistas y cosas así, donde hay una modelo de la que partimos, siento el término, como materia prima para trabajar, ahí sí que vamos a poder hacer cualquier tipo de modificaciones, más o menos agresivas, como os estaba comentando. Entonces, voy a seguir enseñándoos algunas muestras. Yo no sé, sí, se aprecia mejor ahí que aquí, por la luz. Esto sería un paso siguiente en el retoque al que tendríamos. Sería una clave alta o una piel blanca. Cuando hablamos de retoque, siempre tenemos que tener en cuenta que partiendo de un modelo, llegamos a un resultado y ese resultado siempre se va a poder modificar o variar. Iba a decir mejorar, pero al igual que el arte, la fotografía, cada uno tiene sus propios conceptos de retoque fotográfico, con lo cual a cada uno le gusta un tipo de retoque u otro. En este caso, mirar aquí, sí que se ha modificado mucho más lo que sería el perfil de la modelo, se ha peinado, si os dais cuenta se ha aumentado el busto, se ha disminuido la cintura, se han eliminado luces y sombras. Este retrato, por ejemplo, aquí lo que se ha hecho es lo que se denomina el efecto Dragan, que es incrementar mucho los rasgos del modelo, en este caso, de este retrato en primer plano. Tenéis que tener en cuenta que este tipo de efecto que estáis viendo aquí, yo no lo podría aplicar en ningún caso sobre esta imagen, ya que en esta imagen nosotros no tenemos esas expresiones, esas arrugas, con lo cual cada efecto o cada retoque tiene que estar orientado a la imagen que estamos manipulando o a la imagen con la que vamos a trabajar. No se puede aplicar el mismo efecto a todas las imágenes. En este caso hemos suavizado la piel para llevar a lo que se denomina pues, una clave alta nuestra imagen. Daros cuenta que esta clave alta, ¿por qué se puede hacer con esta imagen? Porque está acompañando. Es una mujer rubia, de pelo claro, con fondo blanco. Si nosotros tuviéramos una imagen en otras circunstancias, tendríamos que buscar algún otro tipo de efecto para poder realizar ese retoque. Aquí, por ejemplo, es una modificación también de este modelo para una portada deportiva, en la cual, como podéis ver, se le ha aumentado la tableta de chocolate, se le han cambiado los pectorales. Aquí vais a ver un retoque que sí que modifica la cara de la modelo. En este caso, vais a ver dos ilustraciones, una ilustración un poco de película de miedo y después de dibujo manga, ¿vale? Aquí sí que se modifica la modelo. Aquí lo que se hace es un retoque en espejo. Si os dais cuenta, una parte del rostro de la modelo, que sería esta zona de aquí, está un poco más hinchada que el resto. Con lo cual, en el retoque, lo que hemos hecho... ¿Se ve el ratón, no? Sí. Lo que hemos hecho, por un lado, ha sido un trabajo en espejo. Hemos cogido parte de la zona que tiene correcta la modelo, que más nos gusta, y la hemos aplicado a la otra parte, siempre utilizando la técnica de capa, sin pérdida. Y posteriormente, con esta ilustración, hemos hecho este dibujo tipo manga. Como estáis viendo, hemos visto muchas técnicas diferentes. Vamos a ver algunas de ellas en la parte práctica que quiero contaros. Voy a irme al programa Bridge. Aquí vamos a abrir Photoshop. Dejarme que minimice. Y fijaros, un retoque, voy a empezar por los retoques básicos. En este retoque en concreto,
Nosotros lo que hemos hecho ha sido alargar el cuello de la modelo. Esta sería la imagen original y esta la imagen retocada. ¿Qué conseguimos con ello? Estilizar la imagen de la modelo. Para ello, os voy a enseñar los pasos para que veáis que son muy simples. Una cosa a comentaros antes de continuar. Ninguno de los retoques que habéis visto anteriormente, ninguno lleva más de 2 horas de trabajo. Muchos de ellos están hechos en 4 o 5 minutos. Otros no, por supuesto, otros ya necesitan esas 2 horas, ¿no? Pero para que sepáis un poco el hecho de cómo manipular o manejar Photoshop. Como digo, lo primero que tenemos que tener claro es, en el retoque, qué queremos hacer. En este caso en concreto, lo que queremos es estilizar a la modelo. Pues para estilizar a la modelo, simplemente alargando el cuello, tendríamos bastante. La forma más práctica de poder realizar eso es simplemente seleccionamos la cabeza y la llevamos a una nueva capa. Yo voy a utilizar un atajo de teclado, podríamos ir dentro de capas, nueva capa, vía copiar. Yo ya lo he hecho directamente, el control J, y como vemos, en nuestra paleta de capas tenemos lo que sería la cabeza de la modelo. Voy a seleccionar otra vez la capa fondo y voy a seleccionar la zona que yo quiera alargar. Fijaros, partiendo de esta selección, yo voy a seleccionar aproximadamente por aquí la zona de cuello que voy a alargar. Y voy a hacer lo mismo. Control J, la tengo en una nueva capa. Ahora simplemente consiste en coger la capa de la cabeza y levantarla la distancia que quiera. Claro, hay que ser sutil. El retoque fotográfico no... En este caso en concreto no estamos pretendiendo hacer una caricatura ni nada por el estilo, con lo cual vamos a moverla aproximadamente por aquí y ahora simplemente transformando esta parte de la otra capa del cuello podríamos encontrar el punto justo y de ese modo, como estáis viendo, conseguimos alargar un cuello sin mayor problema. Voy a continuar viendo otro ejemplo. Pregunto, ¿cuánto tiempo me vais a dar? Vale. Fijaros, en este caso en concreto, en la toma el ojo de la modelo está pues, medio cerrado. Hay también una forma rápida de retocar esto. Recordad lo que habíamos hablado antes del retrato en espejo. Pues bueno, lo que sí que es interesante cuando retoquéis imágenes es que busquéis las cosas que queréis retocar dentro de la propia imagen. Se pueden buscar fuera y se pueden traer, se pueden igualar colores, pero lo que serían las dominantes de color, si ya estamos dentro de la propia imagen, ya las vamos a tener, con lo cual no vamos a tener problema. La temperatura de luz va a ser la misma, con lo cual no vamos a tener que retocarla, no vamos a tener que modificarla. Entonces, bueno, para que veáis rápidamente aquí cómo se puede mejorar el ojo, voy a eliminar la capa, simplemente con cualquier herramienta de selección con la que nosotros nos sentamos a gusto, vamos a seleccionar la zona de ojo que queramos, daros cuenta que lo he hecho un poco a lo bruto. Con control J volvemos a tener ese ojo en una capa, simplemente con voltear la capa ya tenemos el ojo para ubicar o colocar donde nosotros queramos. Hasta ahí es fácil, ya tenemos el ojo. Ahora, ¿qué ocurre? Como el color no es el mismo, estamos viendo ese borde. Aquí, si ya manejáis Photoshop dentro de lo que serían las capas, hay un nuevo concepto, que es la máscara de capa. Es decir, un añadido que nos va a permitir ocultar o mostrar información como queramos. Los puntos que queramos se ocultarán y los que queramos se mostrarán. Para ello, este icono de aquí nos genera esa capa. Y el concepto que tiene esa capa es todo lo que esté
pintado de negro se ocultará. Todo lo que esté pintado de blanco se mostrará. Con lo cual, lo que esté pintado de gris aparecerá a medias. Pues bueno, vamos a coger un pincel, vamos a hacer el tamaño del pincel más pequeño, con el borde suavizado, vamos a tener seleccionado negro de fondo. Fijaros, si yo paso este pincel así, acabo de ocultar la información, pero daros cuenta, la información del ojo sigue estando en la capa, lo único que he hecho ha sido ocultarla. Voy a pintar de blanco para que vuelva a aparecer el ojo y simplemente con negro lo que voy es, dejarme que haga todavía un poco más pequeño el pincel, a repasar el borde sutilmente y de ese modo, sin perder el ojo, sin perder información de la imagen, consigo duplicar esa parte de la cara. ¿Alguna duda? ¿Todos los conceptos los tenéis claros? Vamos a continuar. Habéis visto la foto original, aquí os voy a enseñar el último paso. El último paso, que es el de sacar pecho. Meter barriga y sacar pecho. ¿Vale? Bien. Los que habéis utilizado Photoshop sabréis que hay un filtro que se llama licuar. Este filtro licuar nos permite manipular los píxeles como si fueran líquidos. Podemos trabajar con ellos sin mayor problema. No lo voy a utilizar. Ese filtro es muy bueno, tiene mucha utilidad, sirve para muchas cosas, pero en determinadas ocasiones, cuando queremos hacer modificaciones controladas y pequeñas, hay un filtro muy antiguo que está desde la versión 2.5 dentro de Photoshop, que nos va a permitir controlar de manera puntual ese tipo de efectos para agrandar o empequeñecer diferentes zonas. Fijaros. Voy a eliminar esta capa, que es la original, voy a duplicar la capa fondo y sobre ella voy a trabajar. Lo primero que voy a hacer va a ser seleccionar. ¿Por dónde queremos empezar? Pues bueno, vamos a empezar, si queréis, por la zona del pecho. Vamos a aumentar el volumen. Dentro de los filtros tenemos aquí un filtro que es distorsionar y tenemos encoger. Fijaros el filtro, este sería encoger, y otro filtro dentro de distorsionar que es esferizar. No es lo mismo, ¿vale? No es lo mismo. Este, fijaros cómo genera unos bordes duros, tanto si esferizamos como si encogemos. Daros cuenta en el corte es duro. Sin embargo, si nosotros utilizamos un filtro menos destructivo, como es encoger, fijaros que al 100% no genera ese borde, ¿lo estáis viendo? No genera el canto. Lo otro serviría a lo mejor para crear un planeta, sería ideal. Genera el borde, lo tenemos perfectamente definido. Voy a disminuir esto, como veis nos hemos pasado un poco, y con sutileza, que es lo que necesita el retoque, fijaros cómo podemos controlar punto a punto lo que queremos que engorde esa zona del pecho. Por ejemplo, vamos a dejarlo ahí. Y ahora lo que voy a hacer va a ser seleccionar, por ejemplo, esta zona del abdomen. Voy a volver a entrar dentro de ese mismo filtro y en lugar de utilizar la parte de esferizado, voy a la de contracción, a la de contraer. Si pinchamos, veis cómo con lo cual fijaros cómo cambiamos rápidamente esa información. Otra de las cosas que muchas veces queremos es marcar o quitar
músculos, barrigas, etc. En este caso, la mejor forma de hacer esta operación es trabajar con la luz, no con el volumen. Verdaderamente, una fotografía simplemente recoge una información de luz. Y cuando hay luces y sombras, es lo que marca los volúmenes. Con lo cual, cuanto más seamos capaces de eliminar esa diferencia entre luz y sombra, mayor va a ser nuestra capacidad a la hora de modificar los volúmenes. ¿Entendéis un poco el concepto? Lo que voy a hacer ahora va a ser, fijaros, generar una nueva capa. Voy a hacerlo paso a paso, sin atajos de teclado. Y esta nueva capa la voy a poner en un modo de fusión. Fijaros que incorporo un nuevo concepto, que son los modos de fusión. Es decir, lo primero que teníamos son las capas, luego enmascarábamos las capas. Ahora, los modos de fusión, ¿qué hace? Decirle a los píxeles que hay en esa capa cómo se tienen que fundir con los píxeles que hay por debajo. ¿Vale? Bien, esta capa le voy a decir que la quiero en modo, por ejemplo, luz suave. Este modo de fusión tiene una característica, al igual que otros modos de fusión, que es que hay un color de ellos que es totalmente transparente, es decir, ese color no se ve. Ese color, como estáis viendo aquí en la parte de abajo, es el color gris. Con lo cual, si yo activo este color gris, fijaros como no ha ocurrido nada en mi imagen. Tengo una capa puesta por encima de color gris y no consigo nada. A partir de aquí, lo que voy a hacer es pintar precisamente, como estábamos comentando, la luz del modelo. Vamos, en este caso, a quitarle músculos. Y para quitarles músculos, como digo, solo voy a utilizar la luz. Para ello, con esta capa, que si la queréis ver, como veis es una capa gris, no tiene más, voy a utilizar dos de las herramientas malditas en Photoshop, que son sobreexponer y subexponer. La sobreexposición da mayor luz a las zonas, la subexposición las oscurece. Estamos hablando de un gris. Está claro que la sobreexposición llevará ese gris a zonas blancas y la subexposición la llevará a zonas negras. Fijaros, voy a coger la herramienta de sobreexponer, voy a poner, vamos a hacerlo un poco para que lo veáis visualmente rápido, ¿no? Tendría que ser mucho más sutil. Voy a poner una exposición del 50% y voy a aproximarme a esta zona de los pectorales del modelo. Sobre esa capa yo simplemente voy a ir aclarando la zona. Dejadme que me aleje un poco para hacer lo mismo sobre esta zona. Lo que estáis observando, de momento, son cambios muy sutiles. Daros cuenta que estoy en las zonas de sombra sobreexponiendo con esa capa que tengo aquí. Ahora voy a hacer otra cosa, que es, en lugar de sobreexponer sobre las zonas de sombra, lo que voy a hacer va a ser subexponer las zonas de luz, es decir, oscurecer las zonas con luz. Esta zona, por ejemplo, tiene un poco de luz, voy a quitarla. Esta zona de aquí tiene mucha luz, voy a quitarla, incluso esta de aquí. Aquí también, aquí podría quitar algo de luz. Ahí me he pasado un poco, eso lo tendría que retocar un poco más. Fijaros qué ocurre. Prácticamente la variación no la hemos apreciado, pero si yo quito la capa, ¿veis lo que ha ocurrido con los músculos? Ahora simplemente voy a hacer otra cosa para que veáis. Voy a coger esa capa y con control I o comando I voy a invertir. He invertido lo que era gris, permanece gris, lo que era claro, lo que era oscuro, era oscuro. Lo que hago es marcar los músculos. En este caso, de manera salvaje, porque no lo he estado controlando. Pero daros cuenta cómo el volumen no hace falta modificar la forma del píxel, sino simplemente trabajando con aquello que aporta luz y sombra podemos aumentar o disminuir precisamente esos volúmenes. Está todo claro, más o menos. Bien.
voy a volver y vamos a ver este efecto que ya lo habíais visto, que es el efecto Dragan, lo que se denomina un retrato con carácter, para marcar las zonas. Para realizar este efecto, fijaros que hay aquí una serie de capas. En esta serie de capas hay diferente información. Nosotros partimos de esta imagen original y llegamos a eso. Si os dais cuenta, aparte de una modificación en lo que sería el enfoque, el contraste, también hay una modificación en el tono de la luz que tiene la imagen, ¿no? Los colores, si os dais cuenta, están mucho más atenuados, mucho más apagados. Esto lo vamos a realizar con diferentes capas de ajuste y, por supuesto, con una capa de enfoque o una capa en la que vamos a modificar el enfoque. Fijaros, voy a eliminarlo y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que voy a incluir un nuevo concepto a colación de lo que estábamos hablando al principio. El hecho de trabajar sin pérdida, el hecho de poder hacer diferentes pasos en mi retoque y poder volver atrás cuando quiera, para poder continuar el retoque desde un punto anterior. Voy a introducir, dentro de los conceptos que os estoy dando, el convertir para filtros inteligentes. Esto quiere decir que mi imagen, fijaros, aparece este icono, esa imagen está dentro de esa capa, pero es un documento independiente. Se va a guardar con el mismo archivo, vamos a trabajar como si no pasara nada, pero es un archivo independiente. Con lo cual, ¿qué ocurre? Cuando yo le aplique un filtro, a este archivo le estoy aplicando un filtro, pero no estoy modificando el píxel, estoy visualizando el resultado, simplemente. Voy aquí a enfocar y voy a darle una máscara de enfoque. En este caso, en la máscara de enfoque, vamos a darle una cantidad. Dejadme que disminuya un poco para que lo veáis mejor. Vamos a darle una cantidad bastante alta de enfoque y un radio también bastante alto. ¿Estáis viendo cómo está enfocando las zonas? Fijaros. ¿Veis la diferencia de enfoque? Vale. Como yo os comentaba antes, esta diferencia de enfoque, este filtro de enfoque, al estar generado sobre una capa para objetos inteligentes, cuando yo desactivo el filtro, fijaros, no pasa nada. Sigo teniendo la información original. Es más, tengo la posibilidad en cualquier momento de decir, no, pero es que ese enfoque que le he dado o esa máscara de enfoque no me apetece. Hago sobre el nombre un doble clic, vuelvo a entrar en el filtro y vuelvo a manipular el filtro como quiera. Por ejemplo, así. Volviendo a lo que teníamos antes, recordad que nosotros le hemos puesto una máscara a una capa y hemos ocultado las zonas que queríamos. Con los filtros podemos también hacer lo mismo. Podemos aplicarle a este filtro una máscara, es precisamente esta que tiene aquí, esta zona blanca. El concepto sería el mismo, es decir, visualizar o no visualizar el filtro que he aplicado en determinadas zonas de mi fotografía. Si yo pincho con el ratón en la máscara como tal, ya vuelvo a tener esta herramienta en la que lo que yo pinte de negro será ocultado, en este caso esa máscara de enfoque, y lo que quede blanco será visible. Dejadme que aumente un poco el tamaño del ratón y fijaros. ¿Lo veis? ¿Cómo ha desaparecido el enfoque? ¿Se llega a apreciar o no en el monitor? Ahí. Sí. Vale. ¿Qué ocurre? Si yo quiero, esto es una técnica también para dar profundidad de campo. Si queréis a una imagen darle una profundidad de campo diferente, simplemente enfocáis una zona
que verticalmente tendría que estar a la misma distancia que el objetivo, y desenfocáis el resto. Vamos a enfocar solo la cara y las zonas más cercanas. Con lo cual, esta parte a lo mejor de la gorra la podría eliminar, esta parte ya de las orejas y toda esta parte también la podría eliminar, es decir, estoy ocultando el efecto en esas zonas. Aquí también podría ocultar un poco el efecto. Aquí, por supuesto, esto sería la zona más trasera, las tendría que ocultar. Y de ese modo, si os dais cuenta, fijaros cómo, dejadme que... exacto, vale. Fijaros cómo mantenemos enfocada la zona de la cara y desenfocado el resto. Perdón, desenfocado no, con el foco que tenía anteriormente la imagen. Podríamos incluso desenfocarlo, pero no es el caso. En este caso vamos a dejarlo así, solo enfocada la imagen. Esto también que consigue en el retoque fotográfico, al igual que cuando uno es maquetador y diseña, lo que nosotros tenemos que manipular es dónde queremos que el espectador o el lector mire. En este caso, con este tipo de técnica, nosotros hacemos que cuando alguien vea esta fotografía directamente se vaya a esa zona enfocada, obviando las zonas desenfocadas. Con lo cual, en retoque, eso se utiliza mucho. Vamos a cambiar por zonas para que el lector o la persona que esté visualizando la capa vaya a mirar una u otra zona de nuestra fotografía. Eso lo conseguimos con este tipo de técnicas. Voy a continuar y lo que voy a hacer ahora es generar, en este caso, una nueva capa, pero esta capa va a ser una capa de ajuste. Esta capa de ajuste esperar que no la encuentro. Va a ser una capa de ajuste de blanco y negro. ¿Vale? Fijaros, mi fotografía acaba de irse completamente al blanco y negro. Dentro de las formas que tiene Photoshop para convertir a blanco y negro, yo os podría dar ahora de tirón 6 maneras de convertir una imagen a blanco y negro. La más personalizable es esta, donde yo cada color le digo cómo quiero que se comporte. Fijaros, en un momento dado, estas zonas rojas, ¿vale? Le digo, vale, pues las zonas rojas quiero que sean negras. Vale. Quiero que sean blancas. Vale. Puedo manipularlo, como digo, como quiera. Entonces, con esta capa, lo que voy a trabajar ahora es el contraste, ¿no? Un poco la intensidad de mi imagen. Para ello, primero la voy a poner en modo luz suave. Fijaros como al poner en modo luz suave, lo que consigo es las zonas claras aclararlas, las zonas oscuras oscurecerlas. Y a partir de aquí, yo ya voy a poder modificar cada uno de los colores para que aclare o oscurezca sobre la imagen de la zona inferior. ¿Vale? Bien, fijaros. Y voy a decir que los rojos se aclaren. ¿Lo estáis viendo? Vamos a dejarlo aproximadamente. Vamos a ponerlo ahí, por ejemplo. Ahora las zonas amarillas, fijaros que es la zona de las caras, yo voy a poder también ir aumentando o disminuyendo, al igual que en las zonas verdes. Claro, ¿qué quiero? ¿Quiero centrar la mirada del espectador en la cara o quiero que el espectador vea el conjunto? Si quiero centrar la mirada del espectador en la cara, lo que voy a hacer es oscurecer esto. Si os dais cuenta, ¿qué es lo que más realce tiene en la imagen? La parte de la cara. Sin embargo, si yo aclaro esas zonas verdes y aclaro esas zonas, ¿dónde se nos va la imagen? Más
a la composición general. Ahí ya vais a tener que ser vosotros los que decidáis qué es lo que queréis que mire la persona que está viendo vuestra fotografía o dentro de vuestro retoque. El siguiente paso que voy a hacer, vamos a dejarlo aquí de momento, va a ser volver a generar otra capa de blanco y negro. Lo que pasa es que esta capa de blanco y negro lo que va a hacer va a ser matar los colores, simplemente matarlos, suavizarlos. Con lo cual la voy a dejar en modo normal y vamos a bajar la opacidad, que es la intensidad de esa capa. Vamos a bajarla aproximadamente sobre un 35%. Fijaros lo que ha ocurrido. Los colores que antes eran puros están tamizados, están matizados, están como mucho más pálidos. No tienen esa pureza de color. Aquí, al estar con una capa en blanco y negro, vamos a poder hacer lo mismo. Vamos a poder manipular el comportamiento de cada uno de los colores para conseguir el resultado final que queramos. Vuelvo atrás. Recordaros de lo que os comentaba de las posibilidades de trabajar sin pérdida. Yo tengo mi imagen original aquí. Si en un momento dado yo quiero cambiar esta máscara de enfoque que hice al principio, simplemente puedo venir aquí y cambiarla. ¿Veis lo que acabo de conseguir? He modificado el primer paso y el programa ha recalculado el resto. Con lo cual vamos a poder trabajar, como os digo, de esta forma, sin pérdida ninguna. ¿Alguna consulta, alguna duda? ¿Sigo con más? Me voy a ir saltando alguna imagen porque veo que voy un poco pillado de tiempo. Entonces, para que veáis. Fijaros. Aquí sí que tenemos dos imágenes diferentes. Por un lado tenemos el recorte del personaje y por otro el fondo. Normalmente, para conseguir integrar este personaje, habría que darle la temperatura de color que tiene el fondo. El fondo tiene unas dominantes de color muy marcadas, de color ocre, muy intensas. ¿Qué tendríamos que hacer? Manipular este personaje para que tuviera esa dominante de color, y de ese modo, simplemente cambiando la dominante de color, veríamos cómo se integra con el fondo. Lo que pasa es que estos puntos de luz que tiene en la parte superior, estos de aquí, son luz de neón, son unas luces muy blancas. ¿Cómo vamos a poder hacer esa modificación de manera rápida? Todo lo que os estoy intentando ver es que, utilizando la herramienta de modo adecuado, los procesos son rápidos. Fijaros, voy a duplicar el fondo y voy a llevarlo arriba y voy a desenfocarlo, pero voy a desenfocarlo tan salvaje que me va a quedar un color, uno nada más. Esa forma de desenfoque es lo que se llama promediar. Promediar mide todas las tonalidades de mi imagen y me saca el color dominante dentro de esa imagen, con lo cual, si yo le digo promediar, ¿veis? Me acaba de dejar un único color. Ese color es el de la dominante, en general, que tiene la imagen original. Y ahora simplemente voy a decirle que me lo coloque, por ejemplo, en luz suave. ¿Y qué ha ocurrido con el personaje? Se ha integrado. Fijaros que cambia el fondo, ¿verdad? También está cambiando el color del fondo. ¿Cómo podemos evitar eso? Es decir, yo aquí tengo un personaje silueteado. Yo no quiero que el fondo transparente se vea afectado, solo quiero que se vea el objeto. Si yo presiono la tecla Alt o la tecla Opción y me coloco entre ambas capas, las voy a poder enlazar. Es un nuevo concepto que incorporo a todo lo que estamos viendo, que es que una capa en concreto sirve de máscara a la capa superior. Si yo activo así, fijaros, el fondo ya no se modifica.
ya solo se modifica el componente que hay en la parte inferior. Y de ese modo, fijaros que así queda como suelto, separado y con el cambio de tono queda integrado. Dentro de las diferentes opciones que yo tengo, yo voy a poder superponer, con lo cual voy a poder oscurecer, pero si os dais cuenta, el tema de la cara se ve mucho más afectado. Los pasos entre luz, superponer luz suave y luz fuerte sería el mismo. Fijaros que aquí ya... E incluso podría trabajar con colores, con saturaciones, etc. Vamos a volver a dejar luz suave y dentro de esa posibilidad recordar también que tengo la posibilidad de trabajar con la opacidad para incrementar o desvanecer más ese efecto. Vamos a ver ahora cómo aplicar una textura a un cuerpo. Voy a ver estas dos imágenes. Esas dos imágenes simplemente es una textura, como estáis viendo, y una imagen de un modelo en el cual parece que se le está cayendo la piel a cachos. Para realizar esta operación, daros cuenta que dentro del efecto simplemente hay, 4 capas con ese nuevo concepto que hemos hablado. Fijaros que aquí solo se está modificando lo que hay en esta capa visible. El resto de estas capas están modificando solo la información de esta. No están modificando, por ejemplo, el rostro, no están modificando, bueno, la zona oscura del fondo, del negro del fondo es el negro del fondo, no la modificaría. Voy a eliminar este conjunto de capas y veamos cómo podemos hacer eso. La manera más práctica va a ser, seleccionamos la textura que queremos trabajar, la llevamos a la nueva imagen. Aquí ya la vamos a poder colocar, vamos a poder hacer lo que queramos. Voy a transformarla. Utilizo el atajo de teclado Control T, pero aquí tendríamos el acceso a la transformación. Por ejemplo, voy a girarla así, voy a colocarla porque quiero que afecte a partir del cuello hacia abajo, voy a darle la vuelta. Ya tendría ahí esa zona que quiero de textura. Lo que voy a hacer ahora simplemente va a ser cambiar el modo de fusión. Fijaros lo que ocurre si yo directamente le digo superponer. Claro, al superponer, la teoría dice que las zonas oscuras se oscurecen, las zonas claras se aclaran. Esa es la superposición. Es decir, es aumentar el contraste. Claro, como el fondo es negro, la zona de la zona negra se ha eliminado. Luego, con la textura que hemos hecho, hemos aclarado y oscurecido determinadas partes. Recordar que nosotros podíamos generar máscaras de capa y sobre esas máscaras de capa trabajar. Acabo de generar una y lo que voy a hacer es decirle, bueno, aquí sí que no quiero que afecte. ¿Vale? Cojo mi pincel, color negro como color frontal, trabajo esa zona, la oscurezco y ya no afectaría a la zona de la cuerda. A partir de aquí yo puedo estar de acuerdo ya con el resultado o puedo empezar a hacer cosas puntuales de tonalidad, de matiz, eso como nosotros queramos. Yo voy a continuar trabajando un poco y lo que voy a hacer va a ser darle una tonalidad diferente dentro de la gama de colores que tenemos. La idea es que esa tonalidad se parezca más al tono de la piel, con lo cual yo voy a poder, fijaros que aquí estoy seleccionando un color, en la parte superior me está apareciendo el color que estoy seleccionando, hasta que, bueno, consigamos el color que queramos. La herramienta no ha sido el modo de fusión, superponer. En este caso, superponer. Fijaros, los modos de fusión vienen divididos en 1, 2, 3,
4 y 5 bloques. Esos 5 bloques tienen 5 conceptos de trabajo diferentes, ¿vale? Los del primer bloque tenemos el normar y disolver. Yo no sé si la herramienta del modo de disolver lo conocéis, pero el modo de disolver es pintar con ruido, dependiendo de la opacidad, mayor o menor intensidad de ruido. Pero el siguiente bloque, oscurecer, multiplicar y subexposición de colores, el resultado de nuestro color final va a ser siempre más oscuro que el que tengamos. El color final, ojo, lo que acabo de decir, habría gente que me canearía, pero el concepto general que os tenéis que quedar es que el resultado final va a ser más oscuro. Está claro que en determinadas circunstancias hay 5 modos diferentes, cada uno tiene sus características diferentes, ¿vale? Pero el resultado siempre va a tender a más oscuro. El siguiente bloque, que es el aclarar, tramar, tramar también lo vais a poder ver como pantalla, lo que va a hacer es lo contrario, dar como resultado algo más claro que lo que tenemos. El tercer bloque sería el de superposición, el de las luces, intensa, suave. Este lo que va a hacer va a ser contrastar nuestras imágenes. Para contrastar nuestras imágenes quiere decir que las zonas oscuras se marcan, las zonas claras se marcan, con lo cual nuestra fotografía tiene mayor contraste, mayor distancia entre el blanco y el negro. El siguiente bloque es mucho más complejo. Este nos va a servir en muchas ocasiones para resultados o bien surrealistas o bien como puntos de partida o puntos de apoyo para realizar otra serie de pasos. Con este tipo de diferencias, de exclusiones, vamos a conseguir encontrar perfiles de nuestras siluetas en nuestras fotografías, vamos a conseguir una serie de cosas bastante visuales, ya os digo, y como punto de apoyo para realizar otros pasos. Y por último, el último bloque trabaja con cada uno de los parámetros que compone un color: tono, color, saturación y luminosidad. Va a afectar a cada uno de esos parámetros. Eso es un poco los conceptos de los modos de fusión. En este caso, hemos trabajado con el modo de superponer. Voy a generar ahora un color uniforme, con ese color que yo había seleccionado anteriormente. Voy a decirle que sí, ya tenemos aquí ese color. Ahora quiero que el color afecte solo a la capa de la textura. ¿Recordáis lo que hemos hecho antes con la tecla Alt o la tecla Opción? Ya lo tenemos linkado única y exclusivamente a la capa que hay en la parte inferior. En este caso esa capa se convierte en máscara. La zona con píxel deja ver lo que hay arriba, la zona transparente oculta lo que hay arriba. Aquí yo ya voy a poder buscar, por ejemplo, ¿veis lo que ha ocurrido? Vuelvo con superposición a tener esa intensidad. Aquí ya bajaría la intensidad del color hasta que se aproximara lo máximo posible al tono de piel que yo quiera conseguir y que tenga una relación más directa con la imagen superior. Dejadme que haga algún paso más y luego volveremos aquí. Y va a ser, vamos a, por ejemplo, trabajar con tono y saturación. En este caso, vamos a bajar la saturación. Daros cuenta que estoy bajando la saturación de toda la imagen. No me interesa. Para no bajar la saturación de toda la imagen, ¿qué tengo que hacer? Linkarlo con la capa inferior. Ya solo estoy trabajando con la saturación de esa imagen. Lo que consigo, fijaros, aquí con la saturación como estaba al 50% o al 0%, como estáis viendo ahí se ve más que aquí, fijaros esos brillos salen mucho, con lo cual el hecho de bajar la saturación ya mata esa zona de brillos. Con lo cual, una vez desaturada la imagen, también podría manipular otra vez la intensidad del color para aproximarlo al resto de la composición de la imagen. Y luego, en este caso, vamos, por ejemplo, a generar aquí, vamos a darle mayor luz, pero dejarme también que esa luz la incorpore solo
a la zona de la textura y, como digo, aquí vamos a poder manipular también la luz hasta encontrar el tono más similar ahí en el monitor. Yo no lo veo muy bien, pero aquí sí que se ve bien, pero ahí no. Como digo, manipulamos. Si os dais cuenta, en este retoque que hemos hecho tenemos, por un lado, la textura, que la hemos incorporado fácilmente. Por el otro, controlamos el color. Por el otro, con tono y saturación, estamos controlando la saturación, es decir, los puntos de desviación de brillo de color. Y por último, con niveles, estamos aumentando o disminuyendo el contraste tonal en la textura. No estamos trabajando con el resto de la composición, solo, única y exclusivamente, con la textura. Voy a cerrar estas imágenes, voy a poneros este último ejemplo. Voy a contaros un poco cuál es el concepto para que lo veáis. Esta es la imagen original. Y aquí lo que hemos hecho ha sido convertir esa imagen original, esa piel original, en una piel con sensación de oro. Una de las cosas que ya tienen las nuevas versiones de Photoshop es que, en este caso, esto es un original RAW, pero lo podéis hacer con otras imágenes que sean JPG. Esas imágenes JPG ya se pueden abrir como archivos de RAW. El archivo de RAW es el archivo nativo de cámara. Ese archivo nos permite revelar nuestra fotografía partiendo de los píxeles que se tomaron. En el caso de un JPG, está claro, la imagen está procesada, la imagen ya tiene la información que tiene, pero así todo, nosotros vamos a poder modificarla y manipularla a nuestra voluntad. ¿Vale? Entonces, recordar, aquí en Photoshop tiene en abrir perdón, dejadme que vaya a Bridge. Ahora no lo encuentro. Tiene como abrir en Camera Raw, ¿vale? Se abre directamente en el Camera Raw. El Camera Raw simplemente es, sobre todo para los fotógrafos, es la base de manipulado para el revelado de una imagen, donde vamos a poder cambiar los parámetros de revelado, la exposición, la temperatura de color, recuperación de luces, vamos a poder enfocar, desenfocar, vamos a poder hacer corrección de lentes. Todo eso dentro del RAW. Si hay algún fotógrafo puro en la sala, eso, el Lightroom, es la base. No usas Lightroom, pero Lightroom es, la base es esta. Es el mismo motor, lo único que ocurre es que la parte de manipulado de imagen Lightroom no la tiene. La de organización la tiene bastante mejor que Bridge y que Photoshop. Pero bueno, el motor es el mismo. Entonces, ahí es todo el proceso de revelado donde siempre partimos del mismo original, es decir, del negativo, y ese negativo lo revelamos como queramos. En este caso, si yo vuelvo aquí a cómo se ha tomado la imagen, estáis viendo el cambio que ha sufrido la imagen. Bien, dejadme que, como os digo, os cuente. Aquí lo que se ha hecho ha sido aumentar la claridad y cambiar tanto el valor de la temperatura como de matiz de color. Y luego se ha estado trabajando con los colores de saturación para conseguir, dándole mayor rojo y mayor naranja, ese comienzo para una textura de piel dorada.
Los siguientes pasos que se han hecho simplemente hemos cambiado, como hemos hecho antes, el tono y la saturación en modo luz suave, ya que con superposición, como estáis viendo, es mucho más marcado. También se podría, pero marca mucho más esa diferencia. Hemos hecho una corrección de color, no sé si lo estáis llegando a apreciar. Esa corrección de color hemos trabajado sobre las zonas, sobre los colores rojos principalmente, para darle esa composición. Y por último, con el tono y la saturación, lo que hemos hecho ha sido bajar la saturación para matar un poco los brillos. Si os dais cuenta, si yo manipulo esa saturación, puedo aumentar o disminuir los brillos. Vamos a dejarla aproximadamente por ahí. Y de este modo hemos conseguido este efecto. Aunque se me está acabando el tiempo, me vais a dejar que os enseñe una imagen. En este caso vamos a utilizar, por ejemplo, esta imagen, para que veáis el proceso o cuál es el flujo de trabajo a la hora de hacer un retoque completo, es decir, un retoque paso a paso. Esta imagen pesa bastante. El ordenador está haciendo lo que puede. Fijaros todos los pasos que componen este retoque. Es un retoque sin pérdida, con lo cual si yo ahora volviera a mi original podría volver a manipular cualquier parte de la imagen. Pero para que entendáis un poco cuál es el método o el flujo de trabajo a la hora de hacer un retoque, lo primero que hacemos, en este caso yo he vuelto a duplicar el RAW y he modificado, como estáis viendo, parte de esas luces en el RAW. He cambiado el modo de fusión porque se está fusionando con el que hay en la parte inferior, ¿lo estáis viendo? Y de este modo recupero luces. Como digo, el primer retoque sería tener la imagen lo más nítida, lo más limpia que nosotros queramos para poder trabajar con ella. El siguiente retoque es eliminar de la composición las zonas que no queramos. Como estáis viendo, estamos eliminando la zona del cable, estamos eliminando este punto blanco que hay aquí detrás. El siguiente paso va a ser trabajar con las luces de la composición. En este caso estamos marcando la luz que queramos y cómo la queremos. Daros cuenta que aquí se ha utilizado un efecto típico, que es el efecto viñeta, para aproximar precisamente la visión al centro del objeto, al objeto en concreto. Al oscurecer el resto, nosotros marcamos el punto donde queremos mirar. El siguiente paso ya comienza a ser el trabajo con el modelo. Daros cuenta que aquí, voy a aproximarme un poco más para que lo veáis, empezamos a darle luces y sombras como queramos. ¿Recordáis? Mirad la tableta de chocolate, que ya la tiene de por sí, pero bueno, aquí la marcamos más. Simplemente con el mismo proceso que habíamos visto al principio de modificación de luz. Aquí lo que yo voy es a dar un retoque final en el cual, a ver, mirad, aumento la zona de contrastes y le doy un tono completo a mi imagen. El hecho de darle un pequeño tono, una pequeña dominante de color, un pequeño matiz continuo, es que de ese modo integro todas las partes de un montaje y doy la sensación de continuidad. ¿Vale? Esto es un recurso que se utiliza también mucho, sobre todo en el fotomontaje, cuando acabamos darle una pequeña capa de matiz idéntica. A partir de aquí, yo hago, como podéis ver aquí, la transformación de volumen, y desde aquí hasta el final que vosotros queráis es vuestra parte. Podríamos decir que una cosa es el flujo de trabajo de un retoque para tener el resultado óptimo, y por otro lado es el acabado que cada uno quiera darle, donde ya podemos aumentar los tonos,
vamos a poder aumentar o disminuir las viñetas, vamos a poder matar o marcar esas tonalidades más, como estáis viendo, y luego personalizar como queramos el retoque. Está por un lado el flujo de trabajo, que sería el obvio y el lógico, y por el otro, lo que comentábamos al principio, cada fotógrafo tiene su punto de artista para acabar retocando la imagen. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? En teoría yo no la he visto. Esa la he visto en el Max. De eso sí que te puedo decir, porque eso sí que lo he visto en el Max. ¿Qué quieres que te comente? Eso funciona. Pero al igual que la Si Adobe te hace una presentación, ten en cuenta que la imagen está estudiada y bien estudiada para que funcione, ¿vale? Ese tipo de herramientas van a valer y son útiles para trabajo en web, para publicación digital. Para fotografía y retoque fotográfico, igual que la tecnología PatMash que sacó en la CS4 y en la CS5, de reencuadre de imágenes y tal, a los fotógrafos no nos vale, porque los ríos de píxeles se ven, ¿vale? Entonces, ese tipo de tecnología sí que funciona y verdaderamente, al fin y al cabo, es un proceso muy, muy fácil, porque lo que hace es mover canales, ¿eh? El desenfoque lo que tiene son canales desplazados, que podríamos decir lo que acaba de sacar es el primer filtro que revierte el desenfoque, que ellos mismos provocan. Con lo cual, si el desenfoque no es constante en la imagen, es decir, es un movimiento horizontal, vertical, sí que lo va a recuperar. El problema es si es giratorio. ¿Me entiendes lo que decirte? Ahí sí que no va a recuperar, porque el movimiento horizontal y vertical sí que lo va a hacer. Pero por las pruebas que yo he visto girar. Sí, sí. Sí, pero es una dirección. Es una dirección. ¿Me entiendes un poco lo que...? Mientras sea un eje que él encuentre, el eje de desenfoque, no vas a tener problema. El problema lo vas a tener con desenfoques mayores. Claro. Exacto. No, pero a ver, es igual que las herramientas que tenía lo que yo te digo, de cambiar el encuadre sin perder elementos. ¿Te ha sido útil alguna vez esa herramienta? ¿Para foto? Ah, bueno, vale. Sí. Pero eso lo podías haber escalado también con otro tipo de herramienta, claro. Por eso te digo. Entonces, esa tecnología va a tener su utilidad, pero destinada más que nada con ese fin.